Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Cobro del marchamo empezó a regir a las 12 mediodía de ayer lunes 2 de noviembre. Indígenas de Panamá han estado ingresando al país para aportar su mano de obra en la recolección de café. En los deportes, los morados entraron en estado de alerta tras la derrota en el clásico del domingo. ¿Cómo son las normas del sistema electoral indirecto en Estados Unidos? En esta edición se lo contamos. En el detalle de las informaciones, el huracán ETA se fortaleció la tarde de ayer lunes y subió a categoría 4 con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Los efectos indirectos sobre el país dejaron hasta ayer a 63 personas afectadas. Todos fueron trasladados a albergues y a casas de familiares, así como 12 carreteras con afectaciones. Pasada las 3 de la tarde, el huracán ETA se fortaleció, aumentando sus vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y pasó a categoría 4. ETA tocará tierra cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras a las 5 de la mañana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el efecto indirecto sobre el país se mantiene principalmente en el Pacífico Sur y Central. El Centro Nacional de Huracanes ha subido de categoría el huracán ETA a categoría 4. Ya que está sosteniendo vientos de hasta 215 kilómetros por hora. De momento se ubica a 110 kilómetros de la frontera entre Nicaragua y Honduras. Se espera que su arribo a tierra sea en altas horas de la noche. Las mismas bandas que está generando el huracán está produciendo una franja nubosa con bastantes lluvias en toda la vertiente del Pacífico, las cuales proyectamos que se mantengan hasta altas horas de la noche. Debido a las lluvias presentadas entre el domingo y este lunes, la Comisión Nacional de Emergencias atendió 32 incidentes por inundaciones en Pérez Celedón, Osa, Golfito, Corredores, Cotobruz, Buenos Aires, Quepos, Parrita y Punta Arenas. Los comités locales de emergencias de Parrita y Corredores trasladaron a 63 personas a albergues y casas de familiares. Esto generó que en el cantón de Corredores el Comité Municipal de Emergencias tuviera que movilizar de manera preventiva cerca de 55 personas. Del sector de Abrojo, 35 personas fueron movidas a casas de familiares y de vecinos y 10 fueron ubicadas en la iglesia Manantial de Esperanza, que se habilitó como alojamiento temporal. 5 personas que fueron movidas del sector de Central Campesina a casa de familiares y 5 personas más que se movieron del sector de Coto 41 a casas de familiares. Asimismo, en lo que al Pacífico Central se refiere, en el cantón de Parrita se movilizaron 8 personas al Centro de Investigación del Manglar de manera preventiva. Emergencias del MOP reportaba hasta esta tarde 12 vías afectadas. La Ruta 2 en División Macho Mora, la Ruta 2 en el sector de Hortensia, la Ruta 2 poblado de Curré, también en la Ruta 2 poblado de Vergel, en la Ruta 141 San Juan de Lajas, Ruta 245 Zona de los Argentinos, Ruta 32 Río Sucio, la Ruta 328 Santa Rosa Sabegre Pérez Celedón, la Ruta 246 en el kilómetro 16 más 800 y en el kilómetro 13 más 900, la Ruta 239 en la Gloria de Puriscal y la Ruta 10 en el kilómetro 27 más 500. En emergencias del MOP confirmaron esta tarde que todas estas vías están habilitadas. Sin embargo, le dan seguimiento al hundimiento en la Ruta 245 y también a lo que sucede en la Ruta 2. La Ruta 2 en el sector de División siempre va a estar muy vigilada, tiene una vigilancia de noche constante y además está colaborando mucho tránsito, ¿verdad? Obviamente la policía de tránsito, que es la que vigila en las noches. Y el sector de la Ruta 245, que es el sector de la ruta entre Chacarita y Puerto Jiménez, que es una ruta que siempre presenta alguna situación especial, especialmente ahora con este pequeño hundimiento que hay en la parte alta. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR alertó sobre el aumento en el oleaje para el Pacífico Sur. De acuerdo con la alerta, se registran olas de hasta 3 metros de altura en las costas del Pacífico Sur, vientos de 40 kilómetros por hora mar adentro de estas costas,
poniendo en riesgo a pequeñas embarcaciones. Obviamente este huracán lo que produce son efectos indirectos sobre las costas de Costa Rica y básicamente por la forma en que tiene la circulación del viento. Ahorita el viento fuerte está sobre el Pacífico Sur. Los pronósticos dicen que hay como máximas 3 metros en el Pacífico Sur, pero es mar picado y ese mar picado pues lo hemos estado viendo rompiendo un poco fuerte en la playa, pero es más peligroso mar adentro, para la navegación especialmente, ¿verdad? De manera que por ahora está concentrado en el Pacífico Sur. En el Caribe, como se verá, aquí las condiciones son completamente normales, más bien olas van a estar toda esta semana más bien bajas en el Caribe. Conforme este sistema siga progresando hacia el noroeste, estas olas o las alturas de las olas las vamos a seguir viendo corriendo entonces hacia el noroeste, hacia Guanacaste, donde esperamos el miércoles, jueves, viernes, incluso hasta sábado, olas máximas de 3 metros con mar picado en toda esa región. Para el jueves se espera que el oleaje de hasta 3 metros se perciba en el Pacífico Norte. El cobro del marchamo empezó a regir a las 12 mediodía de ayer lunes 2 de noviembre. Según el INS, en los primeros 20 minutos ya 6 personas habían realizado el pago. Carlos Chacón, vecino de Sabanilla y bombero pensionado, y Jaime Monge, vecino de Coronado, fueron 2 de las primeras 6 personas en el país en pagar el marchamo 2021. A las 12 mediodía se abrió esta oportunidad y ya a los 20 minutos estas personas habían realizado los primeros pagos. El Instituto Nacional de Seguros habilitó este lunes 2 de noviembre el cobro. La entidad tuvo que trabajar 24/7 este fin de semana para poder aplicar los rebajos aprobados en la Asamblea Legislativa en el impuesto de los vehículos de hasta un 50%. Ustedes pueden ver cómo un vehículo particular cuyo valor fiscal es de 5.400.000 colones distribuido por rubro, el año pasado pagó cerca de 205.000 colones, poco más, y este año le correspondería pagar 116.533 colones. Tenemos también el ejemplo de lo que sería un vehículo carga liviana, cuyo valor fiscal es de 15 millones de colones, y el año pasado le correspondió pagar 574.000 colones, siendo que para este año el monto completo ronda los 277.000 colones. El gerente general del INS asegura que de enero a septiembre se ha invertido 30.000 millones de colones en la atención de víctimas en accidentes de tránsito. En el 2019 se invirtieron 53.526 millones de colones en la prestación de servicios de salud, ¿verdad?, que es lo que cubre el SOA, y a septiembre de este año llevamos invertido 30.892 millones de colones. Efectivamente disminuyó la severidad toda vez que hay menos vehículos en circulación. Por otro lado, el ministro de Hacienda pidió a los costarricenses realizar oportunamente el pago, mismo que al ser inferior tiene un impacto en las finanzas públicas. El impacto en las finanzas públicas anda en alrededor de 50.000 millones de colones. Este impuesto es un 50% del impuesto va, digamos, a lo que es la caja general del Estado y el otro 50% va con AVI para carreteras. Así es que nosotros ahora lo que esperamos es que en los próximos días la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto Pagar. Con el proyecto Pagar lo que haríamos es cubrir el faltante que tendríamos debido a este bajonazo en lo que es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Por el momento, el INS habilitó 2.212 puntos para el pago del marchamo. Indígenas de Panamá han estado ingresando a nuestro país para aportar su mano de obra en la recolección del grano de oro. Esto a pesar de que la época alta de las cogidas de café aún no inicia. De acuerdo con la directora ejecutiva del ICAFE, la entidad ha hecho un gran esfuerzo para obtener cogedores de café para este año. Según la jerarca, se necesitan 74.000 personas para cumplir a cabalidad con la recolección y no se cuenta con esa planilla. Hemos estado muy preocupados en estos días porque las zonas de maduración temprana han reflejado
un importante atraso en el proceso de maduración, y esto va a hacer que confluyan todas las zonas de maduración cafetalera. Esto nos pone entonces en un altísimo riesgo porque el requerimiento de mano de obra para el mes de noviembre y diciembre va a ser muy grande. Podríamos pensar que estaríamos requiriendo alrededor de 74,000 personas. En este momento la plataforma del Instituto del Café tiene registradas 21,700 al día de hoy, que son personas que están disponibles para el proceso de recolección una vez que arranque la cosecha, y esperamos que así sea. De igual manera, esperamos que muchos otros costarricenses puedan hacerlo. Chávez dijo que el plan de contingencia sería la mano de obra nicaragüense. Por su parte, la jefa de Asuntos Jurídicos de esta institución manifestó que la mano de obra nacional ha colaborado mucho hasta este momento en la recolección temprana de Pérez Celedón, Cotobruz y Turrialba. Sin embargo, es necesario traer más mano de obra del extranjero. Ya la plataforma que integra los datos entre la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra funcionando óptimamente. El objetivo se ejecuta con la participación de la captura de datos que realiza el Instituto del Café de Costa Rica por medio del CR Café, y esta información que es capturada en nuestros sistemas es trasladada a las APIs del gobierno, donde se da efectivamente la traza de la población recolectora migrante que ingresa a Costa Rica. El ICAFE se comprometió a tener un proceso serio y responsable para el ingreso de extranjeros al país. Municipalidades como San José, Santo Domingo y Paraíso decidieron cerrar sus cementerios ayer 2 de noviembre para evitar aglomeraciones. Este 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos y muchas familias costarricenses suelen acudir a los cementerios para visitar a sus seres queridos. No obstante, en el marco de la pandemia por COVID-19, las municipalidades tomaron una serie de decisiones para evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, recuerdan a la población la importancia de mantener las medidas de cuidado que se han indicado por parte del Ministerio de Salud y, de ser posible, acudir con un máximo de 2 personas por burbuja, utilizando mascarilla y respetando el distanciamiento social. Es importante que asistamos únicamente 2 personas como máximo, pertenecientes ojalá a la misma burbuja. Es mejor no llevar niños y, por supuesto, informarnos oportunamente con nuestras municipalidades si en esta fecha los cementerios van a estar abiertos. La mayoría de cantones determinaron apertura, como es el caso de Santa Cruz, Upala, Alajuelita, La Cruz, San Carlos, Orotina, Desamparados, entre otros, pero sí anunciaron controles rigurosos, mientras que otros cantones tomaron la decisión de realizar un cierre total de cementerios municipales, entre ellos San José, Santo Domingo y Paraíso. Por su parte, Naranjo anunció que solamente podrán ingresar aquellas personas que solicitaron cita previa. De mayo a octubre de este año, las unidades regionales de atención inmediata del PANI han atendido a 3.110 niños por situaciones de negligencia, violencia o abuso. En los últimos 6 meses, desde mayo hasta el 23 de octubre, las unidades regionales de atención inmediata del PANI han recibido centenares de denuncias que ponen en riesgo la integridad de menores de edad. En la de Alajuela, por ejemplo, inaugurada en mayo, se han atendido 927, la de la región Brunca, que también inició labores en mayo, 671. En Cartago, de junio a octubre, han sido 565 atenciones. En la Huetar Caribe, 475, mientras que la Chorotega, que inició en agosto, 245, al igual que la Huetar Caribe, 228. En total, según el Patronato Nacional de la Infancia, las denuncias recibidas han sido 2.039 y los niños atendidos 3.110. Y es que para ampliar la cobertura país, este viernes 30 de octubre se inauguraron 2 nuevas sedes URAI en Heredia y Punta Arenas. Saldamos una deuda que teníamos pendiente a nuestros niños y niñas de manera que permita brindarles una atención inmediata ante situaciones de emergencia. Estamos muy complacidos porque como institución de derechos que defiende los derechos de los niños y niñas y que brinda un servicio esencial, este servicio debe ser ágil, oportuno e inmediato. Y la SURAI y su funcionamiento van dirigidos a brindar ese servicio y a garantizar los derechos de la población menor de edad.
Pero ¿qué hace una unidad regional de atención inmediata? Para conocer más al respecto, visitamos la que se encuentra ubicada en Cartago, que cuenta con 10 funcionarios que trabajan 24/7. Lo que atendemos son situaciones de riesgo inmediato que se presenten en horarios no hábiles, es decir, cuando las oficinas locales no se encuentran abiertas, fines de semana y también incluyendo los feriados, ¿verdad? Tenemos un horario como, ya saben, 24/7, lo que significa que la población está atendida en todo momento. ¿Y qué tipo de denuncias se reciben? En horario recibimos bastantes denuncias sobre lo que es violencia intrafamiliar. También hemos recibido bastantes denuncias sobre abuso sexual, así también como negligencia, es lo que más, la incidencia más grande que hemos estado recibiendo acá. Una de las circunstancias que hemos visto como equipo, que realmente nos toca mucho, es cuando se involucran niños muy pequeños, ¿verdad? Ya sean bebés de 1 año o niños de 3 años, son situaciones donde el tiempo apremia y debemos nosotros atender con mayor velocidad. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones es cuando más nosotros tratamos de llegar lo más pronto posible, y es lo que también muchas veces toca un poco más los sentimientos. El PANI señala que con el funcionamiento de las 8 URAI en las direcciones regionales y el Departamento de Atención Inmediata que atiende San José, se garantiza la atención de las situaciones de alto riesgo de las personas menores de edad, que además eran atendidas antes por policía y otras instancias fuera de horario de oficina y fines de semana, y hoy ya cuentan con personal por parte del PANI. Nuevamente, la ruta interamericana sur presenta derrumbes en varios sectores de la carretera, por lo que se solicita a la población tratar de no transitar por estos lugares o bien viajar con mucha precaución. Debido a las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical ETA, en la Ruta 2 se mantienen 2 derrumbes de tierra, uno en División en el kilómetro 105, exactamente en el mismo lugar que se dio días atrás un derrumbe de grandes magnitudes. En esta ocasión se removieron entre 30 a 40 metros cúbicos de material. El otro derrumbe se presentó en La Hortensia, en el kilómetro 117, debido a que las fuertes lluvias producen que baje mucho material de una ladera. Entre tanto, en la ruta 242 que lleva hacia el cerro Chirripó, también se presentaron varios derrumbes, los cuales fueron removidos. Asimismo, en la ruta 328 hay un derrumbe de lastre que está siendo retirado por la maquinaria de obras públicas y transportes. Ante esta situación, en el Instituto Meteorológico Nacional le recomendaron a la población que vive en la vertiente del Pacífico, en los cantones del sur del país, en el este del Valle Central, en las zonas montañosas, estar atentos por la saturación de suelos. Esta madrugada, la tormenta tropical ETA se intensificó a huracán y ha ocasionado un efecto indirecto en el país. Más de 10 aerolíneas de todo el mundo retornarán al país en noviembre. Los pasajeros deberán ingresar solo por las fronteras aéreas y marítimas. De acuerdo con el ministro de Turismo, con la reapertura de las fronteras aéreas y marítimas, se reanudan los vuelos en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste. El jerarca explicó que los extranjeros que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de residencia permanente, temporal, especiales o no residentes, subcategoría estancia, podrán ingresar al país vía terrestre. Recordemos que Costa Rica recibió un distintivo de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo de la ONU como destino seguro, en inglés Safe Travels, y el ICT ahora administra este distintivo y se lo puede ofrecer a las empresas del sector turístico que aspiren a presentar sus protocolos en el ICT, pasar por el proceso de aprobación, y ya tenemos casi 150 empresas del sector turístico que han asumido el sello de viaje seguro, el sello Safe Travels. De acuerdo con Aeris, administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en noviembre retoman sus vuelos las siguientes aerolíneas: Air Canada el 1 de noviembre desde y hasta México, Avianca también esta misma fecha, hacia y desde El Salvador y también Bogotá, Colombia.
La aerolínea Alaska el próximo 19 de noviembre desde Los Ángeles, Estados Unidos. Delta el 2 de noviembre desde Atlanta y hasta Atlanta. Además, el 17 de noviembre, Los Ángeles, Estados Unidos. JetBlue el 1 de noviembre ingresó desde Miami. El 4 de noviembre vendrá desde Orlando y el 20 de noviembre desde y hasta Nueva York. Asimismo, otros vuelos que llegarán al país a partir de este mes es KLM el próximo 26 de noviembre procedente de Ámsterdam. United el próximo 7 de noviembre procedente desde Chicago. El 19 de diciembre vendrá desde Denver, Washington, Los Ángeles. En Volaris el 26 de noviembre desde Cancún. Wingo el 16 de noviembre desde Bogotá y British Airways del 27 de diciembre procedente desde Londres. Asimismo, se le hace ver que todas las fronteras terrestres se mantienen cerradas para el ingreso de turistas y solamente las fronteras aéreas y marítimas podrán habilitarse o estarán habilitadas para el ingreso de turistas. Efectivamente nos permite a nosotros aplicar los conocimientos y acciones que tuvimos durante los primeros meses, desde el 1 de agosto, en donde ya aplicamos por primera vez los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para el distanciamiento físico, la seguridad de ese pasajero desde el punto de vista de los protocolos de lavado de manos, el uso de mascarillas, las cámaras de temperatura, las diferentes estaciones de alcohol en gel, de manera tal que ese pasajero se sienta seguro. Hoy por hoy, con un volumen mucho más amplio de pasajeros, al tener a esta fecha, hoy 2 de noviembre, 13 aerolíneas operando. Uno de los requisitos para ingresar es tener un seguro vigente de la Caja Costarricense del Seguro Social o en su defecto un seguro de viaje ofrecido por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad. También los pasajeros deben usar obligatoriamente las mascarillas. El abogado del único sospechoso del homicidio de Alison Bonilla solicitó un cambio de medidas cautelares para su defendido. A Nelson Sánchez le impusieron como medida cautelar prisión preventiva hasta el próximo 2 de marzo del otro año. Sin embargo, su abogado considera que estas pueden ser cambiadas por otras menos gravosas, como por ejemplo el uso de brazalete electrónico, casa por cárcel, entregarle pasaporte o firmar una vez por mes. Según el abogado, a su defendido lo sometieron a presión psicológica el pasado 3 de septiembre y con esto le violentaron el derecho de su defensa. Porque dicha medida de prisión preventiva es sumamente grave para él y existen medidas muy diferentes a la medida cautelar como las que establece el artículo 244. Considera esta representación que el día que él rindió la declaración indagatoria, la primera, se violentó el numeral 96 del Código Procesal Penal y eso produce una violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Al que roba combustible no le importa nada. A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas, el entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncielos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia: 1002. Su llamada es confidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. Y en conmemoración del mes del adulto mayor, presentaremos la miniserie argentina de microdocumentales La Abuela Sofía. Esta es mi abuela Sofía y el de al lado soy yo. Siempre tuve la necesidad de sentirme más cerca de ella. Donde se narra el reencuentro de una abuela en sus últimos días con su nieto a través de la música y nos conmueve hasta lo más hondo. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Gracias por continuar con nosotros y a esta hora vamos a la información deportiva. Los morados entraron en estado de alerta tras la derrota en el Clásico. Si a eso se le suman sus caídas contra Limón y Cartaginés, rivales directos, parece que el campeón nacional no ve luz clara al final del túnel. Cartaginés salió con una valiosa victoria ante Grecia, que lo encumbró en la cima del Grupo B, con 23 unidades. Entre tanto, Limón rescató un punto en su visita a Pérez Celedón. Ambos cuadros se alimentaron de la derrota morada en el Clásico, que a falta de 4 fechas pone a Saprissa en estado de coma, ya que se ha quedado rezagado con 17 puntos. El campeón nacional entiende lo que sucede y no ponen excusas al mal momento. Incluso una de las figuras contratadas, Daniel Colindres, sabe que no ha rendido lo que se esperaba. En un partido normal, cuando uno anota, no puede dejar que le anotan en la jugada siguiente. Nos pasó 2 veces. Creo que ahí fue el pecado. En los partidos anteriores nos ha faltado contundencia, que hoy encontramos los goles que por ahí no tuvimos en los partidos anteriores. Y como te dije antes, no podemos meter 2 goles, ir 2 veces arriba del marcador y que en la jugada siguiente nos anoten. El técnico vive otro comienzo de tempestad en la nave morada, sufridas ante derrotas catastróficas como ante Alajuelense, Santos o Herediano en torneos pasados. Ahora sufre por verse superado ante rivales directos y antagónicos como Cartaginés, Alajuelense y Limón. En este momento estamos en esta posición. Hay que ser valientes, hay que aceptar las culpas y en este caso el primero que tiene que ser cuestionado soy yo, en el cual yo abarco toda la responsabilidad, ¿verdad? Porque soy el líder del grupo, pero sin embargo soy consciente de que puedo sacar a todos esos muchachos adelante, confío plenamente en ellos y bueno, yo estoy muy enfocado, ¿verdad? En tratar de darle vuelta a esto. Saprissa depende ahora no solo de sí mismo, sino de terceros que hagan perder puntos en el camino a Cartaginés y Limón, quienes mandan en su grupo y lo tienen de momento fuera de las semifinales. El ciclismo femenino poco a poco se abre camino a nivel nacional e incluso ya hay algunas que han logrado dar el salto a un nivel más alto. Hablamos de Milagro Mena y María José Vargas. Andrea Amador es el ciclista costarricense con mayor visibilidad a nivel nacional y mundial, camino que también sigue el joven Kevin Rivera. Y aunque el ciclismo femenino no es tan visible todavía, hay 2 mujeres que se han logrado abrir un camino a la élite. Se trata de Milagro Mena, quien este año se unió al equipo italiano Servetto Piumate, además de María José Vargas, quien dio la noticia hace unos días de que pertenecerá el próximo año a uno de los mejores equipos del mundo, el Astana. Con estos equipos, ambas tendrían oportunidad de participar en el Giro Rosa, Tour de Francia y otras carreras importantes. Y dentro de todo este éxito, para ambas es muy importante poder inspirar a otras mujeres y servir como una posibilidad de que otras chicas puedan ser parte de esta élite. El ciclismo femenino hace unos años era algo muy difícil, ahora se ven bastantes ciclistas y eso es algo bueno, ¿verdad? Esperemos que eso deje sus frutos y no solo seamos 2 mujeres a nivel de calendario UCI, sino que sean más. Algo súper importante, que las chicas se motiven, que vean que no es imposible, que todavía podemos estar ahí, que podemos ir a luchar las cosas y hacerlo todo de la mejor manera, que hay que trabajar fuerte y que también hay que soñar, pero debemos de trabajar duro por esos sueños para poder cumplirlos. En el caso de Mena, quien no ha logrado debutar con su equipo debido a la pandemia, su contrato está por terminar y también por definir su futuro, ya que el equipo está por confirmar patrocinios, pero también tiene otras opciones para seguir en el viejo continente. El contrato vence en diciembre, el 31 de diciembre, y bueno, esperamos que se pueda renovar el contrato y si no, igual esperar oportunidad en algún otro equipo para poder hacer el año entrante de la mejor manera. Para María José, esta es su gran oportunidad de pasar del Continental a un equipo de Tour Mundial o Primera División, donde la Unión Ciclista Internacional ha acordado desde hace un par de años equiparar en temas de competencia y salario con el ciclismo masculino. Fue una meta que yo me propuse y todo iba caminando hacia allá, pero no esperaba que me fichara un equipo como es este, ¿verdad? La estructura de la Astana es un equipo viejo y uno sabe que las ciclistas que han salido de ahí han sido también para equipos mucho mejores, como es el Trek, el CCC,
Sabemos que es un buen equipo que lo va a poner a uno en la lupa del otro lado del continente, ¿verdad? Y sí, la verdad es que estoy muy motivada. Creo que Arlenis, al estar ahí, es una corredora que ha estado en el top 10 del ranking UCI por los últimos 2 años y es una corredora que lo va a obligar a uno siempre a estar adelante. Entonces, por ese lado estamos como a la expectativa. María José Morales es otra de las ticas que se abre paso a nivel internacional. El año anterior corrió junto a Vargas en el Agólico de México. Recientemente, la Federación Costarricense de Ciclismo impulsó el sitio web Ciclismo y Mujer Costa Rica con el fin de visibilizar y exponer el avance del ciclismo femenino en el país. En el 2016, la demócrata Hillary Clinton recibió casi 3 millones de votos más que el republicano Donald Trump, pero fue él quien ganó la presidencia porque logró reunir los 270 votos del colegio electoral necesarios para llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo son las normas del sistema electoral indirecto en Estados Unidos? Se lo contamos en la siguiente nota. El sistema electoral en Estados Unidos data de 1787 y tiene sus particularidades. El presidente no es elegido por voto directo, sino por un colegio electoral de 538 miembros que se reúnen cada 4 años para designar al ganador. Para vencer, el candidato presidencial debe obtener la mayoría absoluta de los votos del colegio, 270. El sistema genera periódicamente debates y se han propuesto cientos de enmiendas para modificarlo, pero sin éxito. La polémica se reavivó en 2016 con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. La candidata demócrata recibió casi 3 millones más de votos que el republicano, pero como Trump ganó en estados clave, logró superarla en el colegio electoral. ¿Quiénes son los electores? La mayoría son funcionarios locales electos o líderes partidarios, pero sus nombres no aparecen en las boletas de sufragio, por lo que en general los votantes no saben quiénes son. Los estados tienen más o menos electores según su población. California, por ejemplo, tiene 55 votos en el colegio, Texas 38, y estados poco poblados como Alaska, Delaware, Vermont y Wyoming, solo 3 cada uno. Y salvo Nebraska y Maine, el candidato que obtiene más votos se lleva, en teoría, todos los representantes de ese estado. Nada en la Constitución obliga a los miembros del colegio a votar de una u otra forma. En algunos estados, los llamados electores infieles estaban sujetos a una simple multa. Pero en julio de este año, la Suprema Corte dictaminó que los estados pueden imponer penas contra los electores desleales con leyes que les obliguen a votar siguiendo el sufragio popular. Tras los comicios del martes, el colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para votar la fórmula presidencial y el 6 de enero de 2021, el Congreso certificará al ganador. Golpeados de lleno por una segunda ola de la pandemia de coronavirus, que podría no ser la última, los países europeos refuerzan sus restricciones, en especial Alemania y Bélgica. No sin provocar el enojo de sus habitantes ante un virus que deja ya más de 1.2 millones de fallecidos en el mundo. La segunda ola de coronavirus podría no ser la última. Así lo advirtió el Consejo Científico que guía al gobierno francés en la gestión de la pandemia, que afirmó que se pueden temer varias durante el final del invierno y en la próxima primavera boreal de 2021. Para controlar el avance del virus, los países europeos comenzaron a restaurar medidas como Alemania. Sus habitantes no estarán confinados en sus casas, pero bares, cafés y restaurantes deben cerrar, así como teatros, óperas y cines. Esto significa que está en manos de todos hacer de este noviembre un éxito conjunto, un cambio radical, para volver a tener trazabilidad. Y si logramos ralentizar la circulación del virus durante las próximas 4 semanas, tendremos las condiciones para un diciembre manejable, por supuesto con la necesidad de seguir las reglas del coronavirus, que conocemos desde hace varios meses, pero nuevamente con más libertad. Portugal, que aplicará un nuevo confinamiento en el 70% del país desde el miércoles, anunció el lunes que declarará el estado de emergencia sanitaria para poder aplicar medidas más restrictivas.
En Bélgica, el país donde el virus circula más rápido en el mundo, el gobierno también decidió un confinamiento más severo durante 6 semanas, con el cierre de los comercios no esenciales y el teletrabajo como norma. Ya es más fácil que la primera vez porque podemos caminar por la ciudad, no tenemos restricciones. Caminamos y cuando una tienda está abierta intentamos ir allí, por ejemplo las librerías. Todos estamos cansados, pero creo que todos sabíamos que este invierno iba a ser difícil y por ahora sabemos que debemos concentrarnos en nuestra salud. Las autoridades del cantón suizo de Ginebra también decretaron el cierre de bares, restaurantes y comercios no esenciales. El virus ha dejado más de 1.200.000 muertos en el mundo y más de 46,5 millones de contagios. El tifón Goni, el más poderoso de este año en golpear Filipinas, destruyó o dañó decenas de miles de casas y además le quitó la vida a una veintena de personas en el archipiélago, según el balance de las autoridades. Decenas de miles de casas sepultadas o destruidas, zonas enteras inundadas y otras cubiertas por ceniza volcánica. Así quedó Filipinas tras el paso de Goni. El tifón impactó el domingo en la isla de Catanduanes y la provincia vecina de Albay, en la isla de Luzón, la más poblada del archipiélago. Traía lluvias torrenciales y vientos de hasta 225 kilómetros por hora. En algunas áreas destruyó hasta el 90% de los hogares. Al menos 20 personas murieron. Según las autoridades, muchas más habrían fallecido de no ser por las masivas evacuaciones preventivas que implicaron que más de 400.000 habitantes huyeran de sus hogares antes de la llegada del tifón. La mayoría permanece en centros de evacuación, mientras las autoridades intentan restablecer los servicios de electricidad y telecomunicaciones en las zonas más afectadas. La crisis sanitaria complica aún más la situación, puesto que numerosos recursos de emergencia ya están destinados al combate contra el coronavirus. El archipiélago suma oficialmente más de 370.000 casos de COVID-19 y unos 7.000 fallecidos por la enfermedad. Al menos 50.000 personas se manifestaron ayer lunes en Daca, según la policía, pidiendo boicotear los productos franceses y acusando al país europeo de apoyar las caricaturas del profeta Mahoma, tras las declaraciones del presidente Emmanuel Macron sobre la libertad de expresión. Una multitud en las calles de Bangladesh para pedir un boicot contra los productos procedentes de Francia. Decenas de miles de personas se manifestaron el lunes en la capital, acusando al país europeo de apoyar las caricaturas del profeta Mahoma. La protesta, convocada por un grupo radical, empezó en la mayor mezquita de Bangladesh, pero fue interrumpida por la policía cuando los participantes se acercaban a la embajada de Francia y se dispersó sin incidentes. Se trata de la tercera manifestación multitudinaria contra Francia en una semana en este país de 160 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes. El lunes también hubo protestas en la capital de Indonesia, donde unas 3.000 personas se concentraron delante de la embajada de Francia. Si todos están comprometidos con boicotear los productos franceses, la economía del país se acabará. Si se detiene la economía, nos rogarán y no se atreverán a iniciar una guerra contra nosotros. La yihad más importante para los musulmanes indonesios es la económica. La ola de protestas en el mundo musulmán surgió a raíz de las declaraciones del presidente Emmanuel Macron en las que defendía la libertad de expresión ante la publicación de caricaturas de Mahoma, tras la decapitación el mes pasado de un profesor que había mostrado en clase esos dibujos para hablar de la libertad de expresión. Las interpretaciones más estrictas y conservadoras del Islam prohíben cualquier representación de Mahoma. Animales de un zoológico de Siberia hicieron sus predicciones para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, al tener que elegir entre dos sandías con las caras de los candidatos Joe Biden y Donald Trump. Una elección por instinto. Los animales de un zoológico ruso hicieron sus predicciones para los comicios del martes en Estados Unidos. Los funcionarios colocaron dos sandías con la cara de los candidatos Donald Trump y Joe Biden y esperaron a que un tigre y un oso se inclinaran por una. Ambas pruebas tuvieron el mismo resultado. Los animales optaron por la que representaba al candidato demócrata, coincidiendo con los sondeos que lo dan como favorito.
Pero el vencedor de las elecciones en Estados Unidos no entra dentro de la lista de preocupaciones de estos ejemplares, que tras su elección disfrutaron del momento de devorar a su elegido. Uy, ya puedo abrir un ahorro programado en BN Móvil. Ahora todo es más simple en la página del banco. Uy, yo puedo abrir una cuenta desde la app. Ya podés disfrutar la facilidad, variedad de opciones y seguridad de nuestros canales digitales que serán música para tus oídos. Con aplicaciones intuitivas, páginas muy útiles y mucho contenido. Es música para mis oídos. Utilizalas ya. Hola, ¿qué tal? Costa Rica fue invitada recientemente a participar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero hay múltiples mitos y realidades en torno a él y tenemos que sentarnos a discutir al respecto porque pueden ser muchas las oportunidades que se le abran al país y por ende a toda la población costarricense de participar en la OCDE y de hacer esas medidas que son necesarias para replantear la Costa Rica que tenemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Cobro del marchamo empezó a regir a las 12 mediodía de ayer lunes 2 de noviembre. Indígenas de Panamá han estado ingresando al país para aportar su mano de obra en la recolección de café. En los deportes, los morados entraron en estado de alerta tras la derrota en el clásico del domingo. ¿Cómo son las normas del sistema electoral indirecto en Estados Unidos? En esta edición se lo contamos. En el detalle de las informaciones, el huracán ETA se fortaleció la tarde de ayer lunes y subió a categoría 4 con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Los efectos indirectos sobre el país dejaron hasta ayer a 63 personas afectadas. Todos fueron trasladados a albergues y a casas de familiares, así como 12 carreteras con afectaciones. Pasadas las 3 de la tarde, el huracán ETA se fortaleció, aumentando sus vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y pasó a categoría 4. ETA tocará tierra cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras a las 5 de la mañana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el efecto indirecto sobre el país se mantiene principalmente en el Pacífico Sur y Central. El Centro Nacional de Huracanes ha subido de categoría el huracán ETA a categoría 4. Ya que está sosteniendo vientos de hasta 215 kilómetros por hora. De momento se ubica a 110 kilómetros de la frontera entre Nicaragua y Honduras. Se espera que su arribo a tierra sea en altas horas de la noche. Las mismas bandas que está generando el huracán está produciendo una franja nubosa con bastantes lluvias en toda la vertiente del Pacífico, las cuales proyectamos que se mantengan hasta altas horas de la noche. Debido a las lluvias presentadas entre el domingo y este lunes, la Comisión Nacional de Emergencias atendió 32 incidentes por inundaciones en Pérez Celedón, Osa, Golfito, Corredores, Cotobruz, Buenos Aires, Quepos, Parrita y Punta Arenas. Los comités locales de emergencias de Parrita y Corredores trasladaron a 63 personas a albergues y casas de familiares. Esto generó que en el cantón de Corredores el Comité Municipal de Emergencias tuviera que movilizar de manera preventiva cerca de 55 personas. Del sector de Abrojo, 35 personas fueron movidas a casas de familiares y de vecinos y 10 fueron ubicadas en la iglesia Manantial de Esperanza, que se habilitó como alojamiento temporal. 5 personas que fueron movidas del sector de Central Campesina a casa de familiares y 5 personas más que se movieron del sector de Coto 41 a casas de familiares.
Asimismo, en lo que al Pacífico Central se refiere, en el cantón de Parrita se movilizaron 8 personas al Centro de Investigación del Manglar de manera preventiva. Emergencias del MOP reportaba hasta esta tarde 12 vías afectadas. La Ruta 2 en División Macho Mora, la Ruta 2 en el sector de Hortensia, la Ruta 2 poblado de Curré, también en la Ruta 2 poblado de Vergel, en la Ruta 141 San Juan de Lajas, Ruta 245 Zona de los Argentinos, Ruta 32 Río Sucio, la Ruta 328 Santa Rosa Sabegre Pérez Celedón, la Ruta 246 en el kilómetro 16 más 800 y en el kilómetro 13 más 900, la Ruta 239 en la Gloria de Puriscal y la Ruta 10 en el kilómetro 27 más 500. En emergencias del MOP confirmaron esta tarde que todas estas vías están habilitadas. Sin embargo, le dan seguimiento al hundimiento en la Ruta 245 y también a lo que sucede en la Ruta 2. La Ruta 2 en el sector de División siempre va a estar muy vigilada, tiene una vigilancia de noche constante y además está colaborando mucho tránsito, ¿verdad? Obviamente la policía de tránsito, que es la que vigila en las noches. Y el sector de la Ruta 245, que es el sector de la ruta entre Chacarita y Puerto Jiménez, que es una ruta que siempre presenta alguna situación especial, especialmente ahora con este pequeño hundimiento que hay en la parte alta. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR alertó sobre el aumento en el oleaje para el Pacífico Sur. De acuerdo con la alerta, se registran olas de hasta 3 metros de altura en las costas del Pacífico Sur, vientos de 40 kilómetros por hora mar adentro de estas costas, poniendo en riesgo a pequeñas embarcaciones. Obviamente este huracán lo que produce son efectos indirectos sobre las costas de Costa Rica y básicamente por la forma en que tiene la circulación del viento. Ahorita el viento fuerte está sobre el Pacífico Sur. Los pronósticos dicen que hay como máximas 3 metros en el Pacífico Sur, pero es mar picado y ese mar picado pues lo hemos estado viendo rompiendo un poco fuerte en la playa, pero es más peligroso mar adentro, para la navegación especialmente, ¿verdad? De manera que por ahora está concentrado en el Pacífico Sur. En el Caribe, como se verá, aquí las condiciones son completamente normales, más bien olas van a estar toda esta semana más bien bajas en el Caribe. Conforme este sistema siga progresando hacia el noroeste, estas olas o las alturas de las olas las vamos a seguir viendo corriendo entonces hacia el noroeste, hacia Guanacaste, donde esperamos el miércoles, jueves, viernes, incluso hasta sábado, olas máximas de 3 metros con mar picado en toda esa región. Para el jueves se espera que el oleaje de hasta 3 metros se perciba en el Pacífico Norte. El cobro del marchamo empezó a regir a las 12 mediodía de ayer lunes 2 de noviembre. Según el INS, en los primeros 20 minutos ya 6 personas habían realizado el pago. Carlos Chacón, vecino de Sabanilla y bombero pensionado, y Jaime Monge, vecino de Coronado, fueron 2 de las primeras 6 personas en el país en pagar el marchamo 2021. A las 12 mediodía se abrió esta oportunidad y ya a los 20 minutos estas personas habían realizado los primeros pagos. El Instituto Nacional de Seguros habilitó este lunes 2 de noviembre el cobro. La entidad tuvo que trabajar 24/7 este fin de semana para poder aplicar los rebajos aprobados en la Asamblea Legislativa en el impuesto de los vehículos de hasta un 50%. Ustedes pueden ver cómo un vehículo particular cuyo valor fiscal es de 5.400.000 colones distribuido por rubro, el año pasado pagó cerca de 205.000 colones, poco más, y este año le correspondería pagar 116.533 colones. Tenemos también el ejemplo de lo que sería un vehículo carga liviana, cuyo valor fiscal es de 15 millones de colones, y el año pasado le correspondió pagar 574.000 colones, siendo que para este año el monto completo ronda los 277.000 colones. El gerente general del INS asegura que de enero a septiembre se ha invertido 30.000 millones de colones en la atención de víctimas en accidentes de tránsito. En el 2019 se invirtieron 53.526 millones de colones en la prestación de servicios de salud, ¿verdad? Que es lo que cubre el SOA,
y a septiembre de este año llevamos invertido 30.892 millones de colones. Efectivamente disminuyó la severidad toda vez que hay menos vehículos en circulación. Por otro lado, el ministro de Hacienda pidió a los costarricenses realizar oportunamente el pago, mismo que al ser inferior tiene un impacto en las finanzas públicas. El impacto en las finanzas públicas anda en alrededor de 50.000 millones de colones. Este impuesto es un 50% del impuesto va, digamos, a lo que es la caja general del Estado y el otro 50% va con AVE para carreteras. Así es que nosotros ahora lo que esperamos es que en los próximos días la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto Pagar. Con el proyecto Pagar lo que haríamos es cubrir el faltante que tendríamos debido a este bajonazo en lo que es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Por el momento, el INS habilitó 2.212 puntos para el pago del marchamo. Indígenas de Panamá han estado ingresando a nuestro país para aportar su mano de obra en la recolección del grano de oro. Esto a pesar de que la época alta de las cogidas de café aún no inicia. De acuerdo con la directora ejecutiva del ICAFE, la entidad ha hecho un gran esfuerzo para obtener cogedores de café para este año. Según la jerarca, se necesitan 74,000 personas para cumplir a cabalidad con la recolección y no se cuenta con esa planilla. Hemos estado muy preocupados en estos días porque las zonas de maduración temprana han reflejado un importante atraso en el proceso de maduración y esto va a hacer que confluyan todas las zonas de maduración cafetalera. Esto nos pone entonces en un altísimo riesgo porque el requerimiento de mano de obra para el mes de noviembre y diciembre va a ser muy grande. Podríamos pensar que estaríamos requiriendo alrededor de 74,000 personas. En este momento la plataforma del Instituto del Café tiene registradas 21,700 al día de hoy, que son personas que están disponibles para el proceso de recolección una vez que arranque la cosecha y esperamos que así sea. De igual manera esperamos que muchos otros costarricenses puedan hacerlo. Chávez dijo que el plan de contingencia sería la mano de obra nicaragüense. Por su parte, la jefa de asuntos jurídicos de esta institución manifestó que la mano de obra nacional ha colaborado mucho hasta este momento en la recolección temprana de Pérez Celedón, Cotobruz y Turrialba. Sin embargo, es necesario traer más mano de obra del extranjero. Ya la plataforma que integra los datos entre la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra funcionando óptimamente. El objetivo se ejecuta con la participación de la captura de datos que realiza el Instituto del Café de Costa Rica por medio del CR Café y esta información que es capturada en nuestros sistemas es trasladada a las APIs del gobierno donde se da efectivamente la traza de la población recolectora migrante que ingresa a Costa Rica. El ICAFE se comprometió a tener un proceso serio y responsable para el ingreso de extranjeros al país. Municipalidades como San José, Santo Domingo y Paraíso decidieron cerrar sus cementerios ayer 2 de noviembre para evitar aglomeraciones. Este 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos y muchas familias costarricenses suelen acudir a los cementerios para visitar a sus seres queridos. No obstante, en el marco de la pandemia por COVID-19, las municipalidades tomaron una serie de decisiones para evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, recuerdan a la población la importancia de mantener las medidas de cuidado que se han indicado por parte del Ministerio de Salud y, de ser posible, acudir con un máximo de 2 personas por burbuja, utilizando mascarilla y respetando el distanciamiento social. Es importante que asistamos únicamente 2 personas como máximo, pertenecientes ojalá a la misma burbuja. Es mejor no llevar niños y, por supuesto, informarnos oportunamente con nuestras municipalidades si en esta fecha los cementerios van a estar abiertos.
La mayoría de cantones determinaron apertura, como es el caso de Santa Cruz, Upala, Alajuelita, La Cruz, San Carlos, Orotina, Desamparados, entre otros, pero sí anunciaron controles rigurosos, mientras que otros cantones tomaron la decisión de realizar un cierre total de cementerios municipales, entre ellos San José, Santo Domingo y Paraíso. Por su parte, Naranjo anunció que solamente podrán ingresar aquellas personas que solicitaron cita previa. De mayo a octubre de este año, las unidades regionales de atención inmediata del PANI han atendido a 3.110 niños por situaciones de negligencia, violencia o abuso. En los últimos 6 meses, desde mayo hasta el 23 de octubre, las unidades regionales de atención inmediata del PANI han recibido centenares de denuncias que ponen en riesgo la integridad de menores de edad. En la de Alajuela, por ejemplo, inaugurada en mayo, se han atendido 927, la de la región Brunca, que también inició labores en mayo, 671. En Cartago, de junio a octubre, han sido 565 atenciones. En la Huetar Caribe, 475, mientras que la Chorotega, que inició en agosto, 245, al igual que la Huetar Caribe, 228. En total, según el Patronato Nacional de la Infancia, las denuncias recibidas han sido 2.039 y los niños atendidos 3.110. Y es que para ampliar la cobertura país, este viernes 30 de octubre se inauguraron 2 nuevas sedes URAI en Heredia y Punta Arenas. Saldamos una deuda que teníamos pendiente a nuestros niños y niñas de manera que permita brindarles una atención inmediata ante situaciones de emergencia. Estamos muy complacidos porque como institución de derechos que defiende los derechos de los niños y niñas y que brinda un servicio esencial, este servicio debe ser ágil, oportuno e inmediato. Y la SURAI y su funcionamiento van dirigidos a brindar ese servicio y a garantizar los derechos de la población menor de edad. ¿Pero qué hace una unidad regional de atención inmediata? Para conocer más al respecto, visitamos la que se encuentra ubicada en Cartago, que cuenta con 10 funcionarios que trabajan 24/7. Lo que atendemos son situaciones de riesgo inmediato que se presenten en horarios no hábiles, es decir, cuando las oficinas locales no se encuentran abiertas, fines de semana y también incluyendo los feriados, ¿verdad? Tenemos un horario como ya saben, 24/7, lo que significa que la población está atendida en todo momento. ¿Y qué tipo de denuncias se reciben? En Uray recibimos bastantes denuncias sobre lo que es violencia intrafamiliar, también hemos recibido bastantes denuncias sobre abuso sexual, así también como negligencia, es lo que más, la incidencia más grande que hemos estado recibiendo acá. Una de las circunstancias que hemos visto como equipo, que realmente nos toca mucho es cuando se involucran niños muy pequeños, ¿verdad? Ya sean bebés de 1 año o niños de 3 años, son situaciones donde el tiempo apremia y debemos nosotros atender con mayor velocidad. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones es cuando más nosotros tratamos de llegar lo más pronto posible y es lo que también muchas veces toca un poco más los sentimientos. El PANI señala que con el funcionamiento de las 8 URAI en las direcciones regionales y el Departamento de Atención Inmediata que atiende San José, se garantiza la atención de las situaciones de alto riesgo de las personas menores de edad, que además eran atendidas antes por policía y otras instancias fuera de horario de oficina y fines de semana, y hoy ya cuentan con personal por parte del PANI. Nuevamente, la Ruta Interamericana Sur presenta derrumbes en varios sectores de la carretera, por lo que se solicita a la población tratar de no transitar por estos lugares o bien viajar con mucha precaución. Debido a las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical ETA en la Ruta 2 se mantienen 2 derrumbes de tierra, uno en División en el kilómetro 105, exactamente en el mismo lugar que se dio días atrás un derrumbe de grandes magnitudes. En esta ocasión se removieron entre 30 a 40 metros cúbicos de material. El otro derrumbe se presentó en la Hortensia, en el kilómetro 117, debido a que las fuertes lluvias producen que baje mucho material de una ladera. Entre tanto, en la ruta 242 que lleva hacia el cerro Chirripó, también se presentaron varios derrumbes, los cuales fueron removidos. Asimismo, en la ruta 328 hay un derrumbe de lastre que está siendo retirado por la maquinaria de obras públicas y transportes.
Ante esta situación, en el Instituto Meteorológico Nacional le recomendaron a la población que vive en la vertiente del Pacífico, en los cantones del sur del país, en el este del Valle Central, en las zonas montañosas, estar atentos por la saturación de suelos. Esta madrugada la tormenta tropical ETA se intensificó a huracán y ha ocasionado un efecto indirecto en el país. Más de 10 aerolíneas de todo el mundo retornarán al país en noviembre. Los pasajeros deberán ingresar solo por las fronteras aéreas y marítimas. De acuerdo con el ministro de Turismo, con la reapertura de las fronteras aéreas y marítimas, se reanudan los vuelos en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste. El jerarca explicó que los extranjeros que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de residencia permanente, temporal, especiales o no residentes, subcategoría estancia, podrán ingresar al país vía terrestre. Recordemos que Costa Rica recibió un distintivo de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo de la ONU como destino seguro, en inglés Safe Travels, y el ICT ahora administra este distintivo y se lo puede ofrecer a las empresas del sector turístico que aspiren a presentar sus protocolos en el ICT, pasar por el proceso de aprobación, y ya tenemos casi 150 empresas del sector turístico que han asumido el sello de viaje seguro, el sello Safe Travels. De acuerdo con Aeris, administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en noviembre retoman sus vuelos las siguientes aerolíneas: Air Canada el 1 de noviembre desde y hasta México, Avianca también esta misma fecha, hacia y desde El Salvador y también Bogotá, Colombia. La aerolínea Alaska el próximo 19 de noviembre desde Los Ángeles, Estados Unidos. Delta el 2 de noviembre desde Atlanta y hasta Atlanta. Además, el 17 de noviembre, Los Ángeles, Estados Unidos. JetBlue el 1 de noviembre ingresó desde Miami. El 4 de noviembre vendrá desde Orlando y el 20 de noviembre desde y hasta Nueva York. Asimismo, otros vuelos que llegarán al país a partir de este mes es KLM el próximo 26 de noviembre procedente de Ámsterdam. United el próximo 7 de noviembre procedente desde Chicago. El 19 de diciembre vendrá desde Denver, Washington, Los Ángeles. En Volaris el 26 de noviembre desde Cancún. Wingo el 16 de noviembre desde Bogotá y British Airways del 27 de diciembre procedente desde Londres. Asimismo, se le hace ver que todas las fronteras terrestres se mantienen cerradas para el ingreso de turistas y solamente las fronteras aéreas y marítimas podrán habilitarse o estarán habilitadas para el ingreso de turistas. Efectivamente nos permite a nosotros aplicar los conocimientos y acciones que tuvimos durante los primeros meses, desde el 1 de agosto, en donde ya aplicamos por primera vez los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para el distanciamiento físico, la seguridad de ese pasajero desde el punto de vista de los protocolos de lavado de manos, el uso de mascarillas, las cámaras de temperatura, las diferentes estaciones de alcohol en gel, de manera tal que ese pasajero se sienta seguro. Hoy por hoy, con un volumen mucho más amplio de pasajeros, al tener a esta fecha, hoy 2 de noviembre, 13 aerolíneas operando. Uno de los requisitos para ingresar es tener un seguro vigente de la Caja Costarricense del Seguro Social o, en su defecto, un seguro de viaje ofrecido por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad. También los pasajeros deben usar obligatoriamente las mascarillas. El abogado del único sospechoso del homicidio de Alison Bonilla solicitó un cambio de medidas cautelares para su defendido. A Nelson Sánchez le impusieron como medida cautelar prisión preventiva hasta el próximo 2 de marzo del otro año. Sin embargo, su abogado considera que estas pueden ser cambiadas por otras menos gravosas, como por ejemplo el uso de brazalete electrónico, casa por cárcel, entregarle pasaporte o firmar una vez por mes.
Según el abogado, a su defendido lo sometieron a prisión psicológica el pasado 3 de septiembre y con esto le violentaron el derecho de su defensa. Porque dicha medida de prisión preventiva es sumamente grave para él y existen medidas muy diferentes a la medida cautelar como las que establece el artículo 244. Considera esta representación que el día que él rindió la declaración indagatoria, la primera, se violentó el numeral 96 del Código Procesal Penal y eso produce una violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Le invitamos a que nos acompañe este martes en nuestro programa Café Nacional. Así es, vamos a estar conversando sobre cómo cuidar y compartir responsablemente con nuestros adultos mayores. No se lo puede perder a partir de las 8 de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Le esperamos. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora vamos a la información deportiva. Los morados entraron en estado de alerta tras la derrota en el Clásico. Si a eso se le suman sus caídas contra Limón y Cartaginés, rivales directos, parece que el campeón nacional no ve luz clara al final del túnel. Cartaginés salió con una valiosa victoria ante Grecia que lo encumbró en la cima del Grupo B con 23 unidades. Entre tanto, Limón rescató un punto en su visita a Pérez Celedón. Ambos cuadros se alimentaron de la derrota morada en el Clásico que a falta de 4 fechas pone a Saprissa en estado de coma, ya que se ha quedado rezagado con 17 puntos. El campeón nacional entiende lo que sucede y no ponen excusas al mal momento. Incluso una de las figuras contratadas, Daniel Colindres, sabe que no ha rendido lo que se esperaba. En un partido normal, cuando uno anota no puede dejar que le anotan en la jugada siguiente. Nos pasó 2 veces. Creo que ahí fue el pecado. En los partidos anteriores nos ha faltado contundencia, que hoy encontramos los goles que por ahí no tuvimos en los partidos anteriores. Y como te dije antes, no podemos meter 2 goles, ir 2 veces arriba del marcador y que en la jugada siguiente nos anoten. El técnico vive otro comienzo de tempestad en la nave morada, sufridas ante derrotas catastróficas como ante Alajuelense, Santos o Herediano en torneos pasados. Ahora sufre por verse superado ante rivales directos y antagónicos como Cartaginés, Alajuelense y Limón. En este momento estamos en esta posición. Hay que ser valientes, hay que aceptar las culpas y en este caso el primero que tiene que ser cuestionado soy yo, en el cual yo abarco toda la responsabilidad, ¿verdad? Porque soy el líder del grupo, pero sin embargo soy consciente de que puedo sacar a todos esos muchachos adelante, confío plenamente en ellos y yo soy muy enfocado, ¿verdad? En tratar de darle vuelta a esto. Saprissa depende ahora no solo de sí mismo, sino de terceros que hagan perder puntos en el camino a Cartaginés y Limón, quienes mandan en su grupo y lo tienen de momento fuera de las semifinales. El ciclismo femenino poco a poco se abre camino a nivel nacional e incluso ya hay algunas que han logrado dar el salto a un nivel más alto. Hablamos de Milagro Mena y María José Vargas.
Andrei Amador es el ciclista costarricense con mayor visibilidad a nivel nacional y mundial, camino que también sigue el joven Kevin Rivera. Y aunque el ciclismo femenino no es tan visible todavía, hay dos mujeres que se han logrado abrir un camino a la élite. Se trata de Milagro Mena, quien este año se unió al equipo italiano Servetto Piumate, además de María José Vargas, quien dio la noticia hace unos días de que pertenecerá el próximo año a uno de los mejores equipos del mundo, el Astana. Con estos equipos, ambas tendrían oportunidad de participar en el Giro Rosa, Tour de Francia y otras carreras importantes. Y dentro de todo este éxito, para ambas es muy importante poder inspirar a otras mujeres y servir como una posibilidad de que otras chicas puedan ser parte de esta élite. El ciclismo femenino hace unos años era algo muy difícil, ahora se ven bastantes ciclistas y eso es algo bueno, ¿verdad? Esperemos que eso deje sus frutos y no solo seamos dos mujeres a nivel de calendario UCI, sino que sean más. Algo súper importante, que las chicas se motiven, que vean que no es imposible, que todavía podemos estar ahí, que podemos ir a luchar las cosas y hacerlo todo de la mejor manera, que hay que trabajar fuerte y que también hay que soñar, o sea, pero debemos de trabajar duro por esos sueños para poder cumplirlos. En el caso de Mena, quien no ha logrado debutar con su equipo debido a la pandemia, su contrato está por terminar y también por definir su futuro, ya que el equipo está por confirmar patrocinios, pero también tiene otras opciones para seguir en el viejo continente. El contrato vence en diciembre, el 31 de diciembre, y bueno, esperamos que se pueda renovar el contrato y si no, igual esperar oportunidad en algún otro equipo para poder hacer el año entrante de la mejor manera. Para María José, esta es su gran oportunidad de pasar del Continental a un equipo de Tour Mundial o Primera División, donde la Unión Ciclista Internacional ha acordado desde hace un par de años equiparar en temas de competencia y salario con el ciclismo masculino. Fue una meta que yo me propuse y todo iba caminando hacia allá, pero no esperaba que me fichara un equipo como es este, ¿verdad? La estructura de la Astana es un equipo viejo y uno sabe que las ciclistas que han salido de ahí han sido también para equipos mucho mejores, como es el Trek, el CCC. Y sabemos que es un buen equipo que lo va a poner a uno en la lupa del otro lado del continente, ¿verdad? Y sí, la verdad es que estoy muy motivada. Creo que Arlenis, al estar ahí, es una corredora que ha estado en el top 10 del ranking UCI por los últimos 2 años y es una corredora que lo va a obligar a uno siempre a estar adelante. Entonces, por ese lado estamos como a la expectativa. María José Morales es otra de las ticas que se abre paso a nivel internacional. El año anterior corrió junto a Vargas en el Agólico de México. Recientemente, la Federación Costarricense de Ciclismo impulsó el sitio web Ciclismo y Mujer Costa Rica con el fin de visibilizar y exponer el avance del ciclismo femenino en el país. En el 2016, la demócrata Hillary Clinton recibió casi 3 millones de votos más que el republicano Donald Trump, pero fue él quien ganó la presidencia porque logró reunir los 270 votos del colegio electoral necesarios para llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo son las normas del sistema electoral indirecto en Estados Unidos? Se lo contamos en la siguiente nota. El sistema electoral en Estados Unidos data de 1787 y tiene sus particularidades. El presidente no es elegido por voto directo, sino por un colegio electoral de 538 miembros que se reúnen cada 4 años para designar al ganador. Para vencer, el candidato presidencial debe obtener la mayoría absoluta de los votos del colegio, 270. El sistema genera periódicamente debates y se han propuesto cientos de enmiendas para modificarlo, pero sin éxito. La polémica se reavivó en 2016 con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. La candidata demócrata recibió casi 3 millones más de votos que el republicano, pero como Trump ganó en estados clave, logró superarla en el colegio electoral. ¿Quiénes son los electores? La mayoría son funcionarios locales electos o líderes partidarios, pero sus nombres no aparecen en las boletas de sufragio, por lo que en general los votantes no saben quiénes son. Los estados tienen más o menos electores según su población. California, por ejemplo, tiene 55 votos en el colegio,
Texas 38 y estados poco poblados como Alaska, Delaware, Vermont y Wyoming, solo 3 cada uno. Y salvo Nebraska y Maine, el candidato que obtiene más votos se lleva, en teoría, todos los representantes de ese estado. Nada en la Constitución obliga a los miembros del colegio a votar de una u otra forma. En algunos estados, los llamados electores infieles estaban sujetos a una simple multa. Pero en julio de este año, la Suprema Corte dictaminó que los estados pueden imponer penas contra los electores desleales con leyes que les obliguen a votar siguiendo el sufragio popular. Tras los comicios del martes, el colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para votar la fórmula presidencial y el 6 de enero de 2021, el Congreso certificará al ganador. Golpeados de lleno por una segunda ola de la pandemia de coronavirus, que podría no ser la última, los países europeos refuerzan sus restricciones, en especial Alemania y Bélgica, sin provocar el enojo de sus habitantes ante un virus que deja ya más de 1.2 millones de fallecidos en el mundo. La segunda ola de coronavirus podría no ser la última. Así lo advirtió el Consejo Científico que guía al gobierno francés en la gestión de la pandemia, que afirmó que se pueden temer varias durante el final del invierno y en la próxima primavera boreal de 2021. Para controlar el avance del virus, los países europeos comenzaron a restaurar medidas como Alemania. Sus habitantes no estarán confinados en sus casas, pero bares, cafés y restaurantes deben cerrar, así como teatros, óperas y cines. Esto significa que está en manos de todos hacer de este noviembre un éxito conjunto, un cambio radical, para volver a tener trazabilidad. Y si logramos ralentizar la circulación del virus durante las próximas 4 semanas, tendremos las condiciones para un diciembre manejable, por supuesto con la necesidad de seguir las reglas del coronavirus, que conocemos desde hace varios meses, pero nuevamente con más libertad. Portugal, que aplicará un nuevo confinamiento en el 70% del país desde el miércoles, anunció el lunes que declarará el estado de emergencia sanitaria para poder aplicar medidas más restrictivas. En Bélgica, el país donde el virus circula más rápido en el mundo, el gobierno también decidió un confinamiento más severo durante 6 semanas, con el cierre de los comercios no esenciales y el teletrabajo como norma. Ya es más fácil que la primera vez porque podemos caminar por la ciudad, no tenemos restricciones. Caminamos y cuando una tienda está abierta intentamos ir allí, por ejemplo las librerías. Todos estamos cansados, pero creo que todos sabíamos que este invierno iba a ser difícil y por ahora sabemos que debemos concentrarnos en nuestra salud. Las autoridades del cantón suizo de Ginebra también decretaron el cierre de bares, restaurantes y comercios no esenciales. El virus ha dejado más de 1.200.000 muertos en el mundo y más de 46,5 millones de contagios. El tifón Goni, el más poderoso de este año en golpear Filipinas, destruyó o dañó decenas de miles de casas y además le quitó la vida a una veintena de personas en el archipiélago, según el balance de las autoridades. Decenas de miles de casas sepultadas o destruidas, zonas enteras inundadas y otras cubiertas por ceniza volcánica. Así quedó Filipinas tras el paso de Goni. El tifón impactó el domingo en la isla de Catanduanes y la provincia vecina de Albay, en la isla de Luzón, la más poblada del archipiélago. Traía lluvias torrenciales y vientos de hasta 225 kilómetros por hora. En algunas áreas destruyó hasta el 90% de los hogares. Al menos 20 personas murieron. Según las autoridades, muchas más habrían fallecido de no ser por las masivas evacuaciones preventivas que implicaron que más de 400.000 habitantes huyeran de sus hogares antes de la llegada del tifón. La mayoría permanece en centros de evacuación, mientras las autoridades intentan restablecer los servicios de electricidad y telecomunicaciones en las zonas más afectadas. La crisis sanitaria complica aún más la situación, puesto que numerosos recursos de emergencia ya están destinados al combate contra el coronavirus. El archipiélago suma oficialmente más de 370.000 casos de COVID-19 y unos 7.000 fallecidos por la enfermedad. Al menos 50.000 personas se manifestaron ayer lunes en Daca. Según la policía,
pidiendo boicotear los productos franceses y acusando al país europeo de apoyar las caricaturas del profeta Mahoma, tras las declaraciones del presidente Emmanuel Macron sobre la libertad de expresión. Una multitud en las calles de Bangladesh para pedir un boicot contra los productos procedentes de Francia. Decenas de miles de personas se manifestaron el lunes en la capital, acusando al país europeo de apoyar las caricaturas del profeta Mahoma. La protesta, convocada por un grupo radical, empezó en la mayor mezquita de Bangladesh, pero fue interrumpida por la policía cuando los participantes se acercaban a la embajada de Francia y se dispersó sin incidentes. Se trata de la tercera manifestación multitudinaria contra Francia en una semana en este país de 160 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes. El lunes también hubo protestas en la capital de Indonesia, donde unas 3.000 personas se concentraron delante de la embajada de Francia. Si todos están comprometidos con boicotear los productos franceses, la economía del país se acabará. Si se detiene la economía, nos rogarán y no se atreverán a iniciar una guerra contra nosotros. La yihad más importante para los musulmanes indonesios es la económica. La ola de protestas en el mundo musulmán surgió a raíz de las declaraciones del presidente Emmanuel Macron en las que defendía la libertad de expresión ante la publicación de caricaturas de Mahoma, tras la decapitación el mes pasado de un profesor que había mostrado en clase esos dibujos para hablar de la libertad de expresión. Las interpretaciones más estrictas y conservadoras del Islam prohíben cualquier representación de Mahoma. Animales de un zoológico de Siberia hicieron sus predicciones para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, al tener que elegir entre dos sandías con las caras de los candidatos Joe Biden y Donald Trump. Una elección por instinto. Los animales de un zoológico ruso hicieron sus predicciones para los comicios del martes en Estados Unidos. Los funcionarios colocaron dos sandías con la cara de los candidatos Donald Trump y Joe Biden y esperaron a que un tigre y un oso se inclinaran por una. Ambas pruebas tuvieron el mismo resultado. Los animales optaron por la que representaba al candidato demócrata, coincidiendo con los sondeos, que lo dan como favorito. Pero el vencedor de las elecciones en Estados Unidos no entra dentro de la lista de preocupaciones de estos ejemplares, que tras su elección disfrutaron del momento de devorar a su elegido. Hasta aquí este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Lo invitamos para que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión y por supuesto que le deseamos un feliz martes. Muy buenos días. Este domingo 8 de noviembre, en nuestro espacio Arte 13, disfrute de Danza Solos Hechos a Mano, a las 2:30 de la tarde, solo aquí en 13, Costa Rica.